Mi esposo decía que no tenía dinero ni para pagar las cuentas, hasta que descubrí que gastaba en regalos de lujo para su amante. Fue entonces cuando decidí vengarme. Nunca fui una mujer de lujos. Nunca necesité tacones caros, cenas refinadas ni viajes a lugares con nombres difíciles de pronunciar. Siempre vi belleza en lo que era verdaderamente mío, el olor del lino nuevo, el sonido de los autos pasando despacio por la calle de mi tienda, y el silencio cómodo que llenaba mi casa al final de cada día. Heredé la tienda de mi tía, una mujer firme, que me enseñó a coser y a desconfiar de hombres que hablan demasiado. Ignoré la mitad de sus consejos. La otra mitad se volvió mi rutina. La tienda de bordados era pequeña, pero era mi mundo. Era donde bordaba toallas, paños, sueños y, a veces, tristezas. Tenía una clientela fiel, doña Hilda, que encargaba un juego de sábanas nuevo con cada cambio de estación, y Clara, la joven novia que quería el nombre del prometido bordado hasta en el cojín de los anillos. Fue en ese escenario que conocí a Tomás. Apareció un día en la tienda, diciendo que quería un pañuelo personalizado para regalarle a su padre. Tenía una sonrisa fácil, palabras dulces y un porte de hombre resuelto. Hablaba de negocios, de metas y de un futuro brillante. ¿Fui tonta? Tal vez. Pero en aquel entonces, me pareció bonito ver a alguien con tanta ambición. En los primeros meses, empezó a visitar la tienda con frecuencia, a veces solo para verme. Yo decía que no estaba comprando nada, y él respondía que ya había comprado lo principal, mi atención. ¿La frase era cursi? Lo era. Pero en ese contexto, me reí. Nuestro noviazgo no tardó. El matrimonio llegó como un bordado bien hecho, punto por punto, sin prisa, pero con intención. La ceremonia fue sencilla, como yo quería. Tenía pastel de ciruela, cinta blanca en el cabello, y mucha gente diciendo que éramos un par de almas. Y yo lo creí. Los primeros años fueron buenos. Tomás decía que se encargaba de los negocios de la familia. Salía temprano, volvía tarde, pero siempre con historias animadas. Hablaba de expansión, de contactos en Madrid, de posibilidades. Yo, en lo mío, le creía. Al fin y al cabo, cuando uno ama, el detalle que falta lo llenamos con confianza. Nunca fue del tipo romántico exagerado. Pero decía que me admiraba, que la tienda era linda, que mi trabajo era arte. Esos elogios venían de vez en cuando, pero venían. Y cuando no venían, yo los recordaba sola. Al final, también veía su esfuerzo. O creía verlo. Al principio, aún me decía a mí misma que era solo otro mes difícil. Ya habíamos pasado por momentos duros antes, y Tomás siempre encontraba una solución. Pero esta vez, la solución se convirtió en silencio. Y el silencio, en una excusa ensayada con cara de verdad. Es solo una mala racha, Maite. Los negocios están lentos, pero va a cambiar. La mala racha parecía un tsunami, y nada cambiaba. Lo único que cambiaba era la factura de la luz, siempre vencida. Yo mantenía la tienda con esfuerzo, sacando los pedidos como podía, reutilizando telas, cortando donde se podía. Era duro, pero seguía. Solo que el discurso de Tomás empezó a cambiar. Ya no hablaba con aquel entusiasmo de antes. Ahora siempre era con ese aire vago, medio abatido, como si el universo entero conspirara contra él. Esos contratos lo trabaron todo. Una burocracia absurda. Nadie quiere invertir. Hasta la forma en que me miraba parecía distinta. Antes era una mirada de quien compartía el peso. Ahora era como si solo esperara que yo aguantara todo por él. Y yo aguantaba. Porque aún creía en ese hombre que me hacía reír con chistes tontos, que decía que el pañuelo bordado con el nombre del padre había sido el mejor regalo que había dado en su vida. Aguantaba porque quería que volviera a ser ese hombre. Pero mientras yo aguantaba, él se hundía. Y me arrastraba con él. Las cuentas de la casa se apilaban como si tuvieran vida propia. Había meses en los que la decisión era entre pagar el alquiler o comprar materiales para la tienda. ¿Y Tomás? Pedía paciencia. Decía que todo iba a mejorar, que era solo una fase.
Pero esa tal fase no pasaba nunca. Fue entonces que vino con la propuesta. Llegó una noche, con cara de cansancio fingido y esa voz suave que solo usaba cuando quería algo. Se sentó a la mesa como si el destino lo hubiera golpeado, apoyó los brazos y dijo, «Amor, necesito tu ayuda». Si hay una frase que debería venir con advertencia de peligro, es esa. Dijo que necesitaba un préstamo. Una cantidad alta. Alegó que no podía hacerlo a su nombre por unos pendientes fiscales. Una burocracia absurda, claro. Pero si era a mi nombre, se resolvía todo en 2 meses. 2 meses y saldamos todo, Maite. Después de eso, nadie nos detiene. Quise preguntar quién era ese nosotros, porque hacía tiempo que no me sentía parte de nada con él. Pero no dije nada. Me quedé ahí, quieta, tratando de escuchar a mi juicio, pero solo oía a mi tonto corazón gritar, «Ayúdalo». Firmé los papeles. El banco sonrió. Tomás también. Y cuando me abrazó y dijo, «Vas a ver cómo todo va a cambiar», quise creerle. De verdad. Aunque con una puntita de desconfianza palpitando, me aferré al recuerdo del hombre que decía que nuestro futuro se estaba bordando juntos, punto por punto. El tiempo pasó. Pasó porque el tiempo es bueno en eso, corre incluso cuando todo alrededor se estanca. Y con él, las promesas de Tomás se fueron haciendo cada vez más lejanas, como el eco de alguien que ya se fue sin avisar. 2 meses se volvieron 4. 4 se volvieron 6. ¿Y el dinero? Ah, ese se evaporó. La tan jurada resolución rápida nunca llegó. Lo que sí llegó fueron facturas. Cobros. Cobros del préstamo, de la luz, del alquiler. Solo no llegó un cobro de él mismo. Porque, como siempre, Tomás tenía una excusa lista en la punta de la lengua y ninguna acción en el bolsillo. Es solo otro ajuste, Maite. Ya casi está. El abogado dijo que los papeles están en proceso. Cada semana, los papeles estaban en proceso. Yo solo no sabía si avanzaban en línea recta o en círculos. Mientras tanto, la tienda. Mi tienda, mi refugio, el lugar por el que tanto luché para mantener en pie, se volvió un campo de batalla. El movimiento bajó. Los pedidos escaseaban. Y tuve que tragarme el orgullo para renegociar con clientes, bajar precios, parcelar entregas. Solo me faltó bordar con hilo prestado, porque el resto ya lo estaba haciendo. ¿Y Tomás? Tomás empezó a cambiar el discurso. De compañero preocupado, se volvió un tipo de consejero, de esos cuya opinión nadie pidió. ¿Ya pensaste en tomarte una pausa con la tienda, tal vez vender el punto? Te está haciendo más mal que bien, Maite. Dejé lo que estaba haciendo y lo miré bien. La audacia era tanta que parecía broma. Pero hablaba en serio. Con ese tono calmo de quien solo está sugiriendo lo mejor. Era irónico. La tienda que tanto elogiaba se volvió una carga. El trabajo que decía admirar, ahora era un gasto. Y yo, que siempre fui el sostén de la casa, pasé a ser el problema. Tragué todo en silencio en ese momento. No por debilidad, sino por estrategia. Y fue en una de esas noches, cuando él no estaba, que todo cambió. Estaba revisando un cajón olvidado del armario del cuarto, buscando unos documentos antiguos de la tienda. Cosas de contabilidad, papeles de años atrás. Y fue ahí donde lo encontré. Un sobre beige, doblado a la mitad. Dentro, un recibo. Boutique Las Encinas, Bilbao. Un nombre que ya sonaba caro solo con pronunciarlo. ¿La fecha? 3 semanas atrás. ¿El valor? Lo suficiente para reponer todo el stock de mi tienda. Volví a mirar el papel, pensando que era un error. Pero no lo era. Tomás. Pago al contado. Una compra que incluía bolso, cinturón y, fíjense, un zapato de tacón fino. Para el negocio familiar, claro. Me quedé parada unos segundos, no en estado de shock, sino tratando de organizar la indignación por orden alfabético. Porque rabia, tenía. Tristeza también. Pero lo que me dominó fue la certeza, él no solo me estaba engañando. Se estaba burlando de mí.
Mientras yo hacía malabares para sostener lo que era nuestro, él paseaba por ahí gastando lo que era solo suyo, o mejor dicho, lo que era mío, prestado por mí. Me levanté, guardé el recibo con todo el cuidado del mundo y me senté en el sofá de la sala. Y ahí, en medio de la oscuridad de la casa, tuve un pensamiento muy claro: Tomás me debe. Iba a pagar. Todavía no era hora de enfrentarlo. Yo lo sabía. No quería solo un escándalo, quería un ajuste de cuentas. Y para eso, iba a necesitar pruebas. Hechos. Y frialdad. Desde el momento en que encontré ese recibo, mi mirada sobre Tomás cambió. Ya no era el hombre que yo amaba. Era un extraño dentro de mi casa, un actor mal ensayado fingiendo una crisis que él mismo había inventado. Fingí que creía. Puse cara de paisaje, le di beso de buenas noches, sonreí en los momentos justos. Pero por dentro, ya era otra. La Maite que bordaba en silencio ahora calculaba. Él empezó a salir aún más. Siempre con nuevas excusas: reunión urgente, cliente de última hora, un contacto fuerte que podía resolver todo. La única cosa fuerte era la cara dura. Fue entonces que decidí seguirlo. No era lo mío, nunca fui de espiar. Pero eso ya no era una relación, era una investigación criminal con afecto involucrado. Esperé un sábado por la tarde. Salió todo arreglado, camisa planchada, perfume caro. Dijo que iba a resolver un pendiente con un socio. Yo le dije buena suerte con una sonrisa que, si él tuviera medio neurona encendida, habría sospechado. Esperé unos minutos y salí detrás. Pedí un auto por aplicación, le pedí al conductor que mantuviera distancia. No sabía lo que iba a encontrar, pero ya estaba lista para todo, menos para verlo con mis propios ojos. Tomás caminaba por la acera de un barrio donde el alquiler de un apartamento alcanzaría para pagar todo mi préstamo. A su lado, una mujer más joven, de esas que caminan como si siempre estuvieran entrando a una pasarela. Reían juntos. Él cargaba bolsas. Sí, bolsas. Compras. Entraron a una tienda de regalos caros. Después, a un restaurante que solo conocía por comerciales, y eso si acaso. Él estaba tranquilo. Suelto. El mismo hombre que, días antes, había dicho que estaba al borde del colapso financiero, ahora sonreía como si fuera final de telenovela. La escena fue ridícula. Él tomó un collar y se lo puso a ella en el cuello, riendo. Ella le dio un beso. Tuve ganas de entrar y aplaudir. No por la escena romántica, sino por la actuación digna de premio. Pero no entré. Observé. Grabé con el celular. Tomé fotos. Todo desde lejos, todo con calma. Porque esta vez, no iba a actuar por impulso. Iba a acertar con método. Volví a casa con las pruebas. Y fui a buscar un abogado. Llevé extractos bancarios, el recibo de la boutique, las fotos del día. Él analizó todo con el ceño fruncido, es decir, con cara de quien vio algo feo. Me explicó que era posible demandarlo, recuperar el valor del préstamo y, con suerte, más que eso. Firmé los papeles del proceso con la misma mano que un día firmó aquel préstamo. Pero ahora, sin temblar. Sabía en lo que me estaba metiendo. Tomás siguió actuando con normalidad. Y yo lo dejé. Cuanto más tranquilo estuviera, más fuerte sería el golpe. El proceso avanzó rápido. Cuando se tienen pruebas, los hechos hablan por sí solos. Yo ya no lloraba. No me indignaba. Solo esperaba. Sabía que la justicia llegaría. Y esta vez, no llegaría tarde. Tardó menos de lo que esperaba. El proceso avanzó como un punto recto bien hecho, sin error, sin desvío. Bastó un juez sensato, unas pruebas bien organizadas, y listo. La sentencia vino como bordado final. Tomás tendría que devolverme el valor del préstamo duplicado y, como cereza del pastel, transferirme la mitad de su salario mensualmente. La mitad. De su salario. Mensualmente. Y yo, por supuesto, guardé esa información como quien guarda un regalo de cumpleaños. Sabía que el momento de entregarla llegaría, y quería que fuera por todo lo alto. No tardó.
El universo, a veces, colabora con quien ya sufrió demasiado. Tomás estaba con la amante, sí, la chica del tacón alto y la sonrisa comprada, en una tienda de bolsos carísimos, de esas que tienen nombre en francés y seguridad en la puerta. Entraron con ese aire de pareja que vive de likes y crédito. Él tomó el bolso más caro, rió con ella y fue a pasar la tarjeta. Rechazada. Intentó otra. También rechazada. Supe de la escena porque la tienda era de la hermana de una amiga mía. Pueblo chico, lengua larga. El chisme voló antes de que Tomás lograra salir de la tienda. Y según relatos fieles, el bochorno fue digno de telenovela. ¿Está seguro de que ingresó la clave correcta?, preguntó la vendedora, con ese tono dulce que toda venganza adora. Debe ser problema del sistema. No era el sistema. Era la cuenta bloqueada. La amante, fina como solo quien no paga nada puede ser, soltó un, ¿me trajiste aquí para hacerme pasar vergüenza? ¿Qué clase de hombre eres tú? Y se fue. Tomás, pobrecito, se quedó allí. Sin bolso, sin mujer, sin dignidad. Y con la mirada de los demás clientes atravesándolo como aguja en tela fina. Cuando llegó a casa, encontró la verdadera escena final esperándolo, yo, sentada en la mesa del comedor, con una carpeta de documentos. Entró con cara de perro mojado, como si aún pudiera usar ese viejo tono de víctima. Maite, tenemos que hablar. Perfecto, siéntate. Tengo algo que mostrarte. Abrí la carpeta con toda la calma del mundo. Puse los extractos bancarios sobre la mesa, luego la copia del recibo de la boutique, las fotos de la fase de recuperación económica con su noviecita de Bilbao, y por último, la sentencia judicial. Está todo aquí, Tomás. Y ahora, oficialmente, me debes el doble. Y la mitad de tu sueldo va directo a mi cuenta. Él no respondió. Solo se quedó parado. La máscara cayó, y el hombre que siempre se escondió detrás de excusas ya no tenía dónde meterse. Ah, y la chica de la tienda de bolsos mandó decir que tu cara fue la compra más barata del día. No se trataba solo de dinero. Era sobre respeto. Sobre dignidad. No quería humillarlo, eso se encargó él mismo de hacerlo. Yo quería justicia. Y la conseguí. En aquel momento, Tomás por fin tuvo que enfrentar algo que nunca había enfrentado, consecuencia. Cuando salió la sentencia, intentó mantener la compostura. Decía que todo estaba bajo control, que iba a apelar. Claro, lo único que apelaba eran los favores ajenos, porque dinero ya no tenía ni para pagar su propio celular. El departamento nuevo era un lugar pequeño, con paredes descascaradas y vista a un muro. Se podía oír al vecino estornudar. De empresario soñador, se convirtió en el tipo que compraba pan contando las monedas. Y aún así, tenía que mandarme la mitad del sueldo, todos los meses, como un recordatorio viviente de lo que hizo. No fue venganza. Fue justicia con factura incluida. La amante, aquella elegante de Bilbao, desapareció de su vida con la misma ligereza con la que entró. Nadie más la vio, nadie más habló de ella. Un día estaban cenando en un restaurante caro, y al siguiente él compraba comida congelada en la tiendita del barrio. Sin prestigio, sin dinero, sin aliados. Solo le quedaban él y las paredes blancas de un lugar alquilado que ni cortinas tenía. La ciudad no olvidó. Oviedo es pequeña cuando se trata de escándalos. La gente no señalaba, pero comentaba. Y quien no comentaba, observaba. Tomás era visto como el hombre que se hundió solo. El que lo perdió todo por codicia. El que cambió lo seguro por lo llamativo, y se quedó con las manos vacías. ¿Y yo? Yo seguí. No como quien empieza de cero, sino como quien por fin vuelve a sí misma. Empecé por la tienda. La reforma no fue solo en las paredes, fue en el alma del lugar. Cambié todo lo que me recordaba a los años arrastrados. Nuevo cartel, nuevos estantes, nuevos bordados, ahora más creativos, más libres, con mi esencia. Reabrí con promociones, reinauguración y hasta dulces para los clientes. Un detalle tonto, pero simbólico. El regreso de los clientes fue emocionante.
Algunos conocían la historia. Otros ni necesitaban, veían en mis ojos la diferencia. Ya no era la mujer que esperaba que las cosas mejoraran. Era la que hacía que sucedieran. Con el dinero de la indemnización y los depósitos mensuales, pagué todo el préstamo. Cada cuota saldada era una puntada en el pasado. Al final, hasta sobró. Lo usé para invertir en la tienda, expandirme un poco, comprar materiales de calidad, sin pagar a plazos. La primera vez que vi su nombre caer en mi cuenta, me reí. Una risa corta, pero sincera. Pensé en mandar un gracias con un recibo sellado de vergüenza incluida, pero decidí que el silencio hablaba mejor. Él entendía el mensaje. No voy a romantizar nada. Pasé rabia, humillación, noches en vela. Pero de todo eso nació algo que él jamás pudo tocar, mi autonomía. La paz de saber que, cuando todo se vino abajo, fui la única que siguió en pie. No necesité vengarme. La vida se encargó con una eficiencia que ni un abogado podría haber planeado. Hoy, entre un bordado y otro, atiendo a los clientes con calma, tomo mi café en el mostrador y sonrío sin obligación. Mi mundo volvió a tener color, pero no esos colores falsos de propaganda. Color real. El mío. ¿Tomás? Se volvió pie de página de una historia que ahora es solo mía. Él lo tuvo todo y creyó que podía más. Yo no tenía casi nada y descubrí que era suficiente, siempre que no faltara dignidad. Y esa, él nunca tuvo cómo robarme. No sabía si aún cabía ese tipo de sueño en mi vida. Ser madre era algo que había guardado con cuidado, como una pieza rara, envuelta en tela y puesta en la estantería de arriba, donde uno deja lo que ama, pero no está seguro de poder alcanzar algún día. Después de todo, pensé que mi tiempo ya había pasado. La edad, el miedo, el desgaste. Pero fue justamente cuando dejé de esperar que las cosas empezaron a llegar. Conocí a Guilherme por casualidad, o, como diría mi tía, por obra de los puntos cruzados del destino. Un cliente nuevo, que apareció en la tienda buscando un regalo bordado para su hermana, que acababa de tener un bebé. Un hombre tranquilo, sin prisa, con una mirada amable y una forma de escuchar que, sinceramente, ya estaba en extinción. No llegó con encanto ensayado ni promesas exageradas. Llegó con verdad. Y se quedó. Empezamos a conversar, luego a vernos fuera de la tienda. Y, poco a poco, fue entrando en mi rutina como quien ayuda a ordenar la casa sin pedir espacio. Nunca me trató como alguien marcada por una historia triste. Me miraba como si viera todo lo que aún existía, y no solo lo que se había roto. El día que descubrí que estaba embarazada fue diferente a todo lo que imaginé. No lloré, no grité, no hice video. Me senté al borde de la cama con la prueba en la mano y me quedé en silencio unos buenos minutos. Sintiendo todo, de una vez, miedo, sorpresa, alegría y gratitud. Cuando se lo conté, pensé que se quedaría sin reacción, o que pondría esa sonrisa educada típica de quien aún está procesando. Pero no. Guilherme se levantó de la silla, me abrazó con fuerza y dijo, vamos a abordar esta nueva etapa juntos. Punto por punto. Casi me reí. Él ni sabía coser, pero entendió todo. El embarazo fue tranquilo, dentro de lo posible. Nada de comercial de margarina, pero con cuidados, exámenes, vitaminas y muchas opiniones de doña Hilda, que ahora era casi una abuela honoraria. Lo que más me marcaba era ver su manera de estar presente en todo, armando la cuna, preparando la maleta para el hospital, llevándome a las consultas con una libretita donde anotaba las preguntas para el médico. A veces era más ansioso que yo. A veces, más centrado que todos. Ver a alguien verdaderamente presente me sanaba en partes que ni sabía que aún dolían. Y el día en que nació nuestro hijo, bueno, ahí no hubo ironía, ni bromas. Solo verdad. Él me sostuvo la mano, emocionado, y me miró como quien dice estamos aquí, completos. Y lo estábamos. Su nombre es Miguel. El primer Miguel que no llegó para pelear, sino para calmar. La tienda se volvió otra después de él. Me volví madre y artesana de gente. Aprendí a coser entre tomas, pedidos y siestas.
Miguel creció oyendo el sonido de las tijeras cortando tela y las risas de los clientes entrando. Y Guilherme siguió ahí, todos los días, siendo compañero, padre, amigo, y prueba viva de que la presencia es el mayor gesto de amor que existe. Si antes pensaba que mi vida era un bordado simple, hoy veo que era solo el comienzo del dibujo. Faltaba hilo, faltaba punto, faltaba Miguel. Y ahora, por fin, tengo lo que siempre soñé, una familia donde nadie miente, nadie desaparece, y todos se quedan.